El día de hoy, en conversando con Mario Morales, tengo el agrado de presentarles a un gran escritor, amigo de hace mucho tiempo, el doctor Manuel Rueda Alarcón. Eh, Vamos a conocer sobre su vida y de dónde viene y quién es Manuel Rueda en Conversando con Mario Morales. Manuel, eh, quisiera que nos dieras a conocer a nuestra audiencia. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Bueno, es muy largo el trayecto. Al haber llegado a los 79 años, vengo de la República del Ecuador, en esa patria donde nací. Estudié lo que es la primaria y después estudié en un colegio de agricultura, y por azares del destino fui a trabajar a una institución, a una ONG que trabajaba con jóvenes. Estando en ese lugar, me ofrecieron una beca para que vaya a hacer mis estudios universitarios al Uruguay. Y estuve en el Uruguay 4 años. Luego regresé al Ecuador con la sorpresa de que no había plazas para nosotros, pero me trasladé a la ciudad de Guayaquil y ahí trabajé como docentes, como docente. Luego me llamaron a la organización que me había mandado a estudiar. Trabajé unos años y eh, en Guatemala, que es mi segunda patria y que normalmente somos las personas las que hacemos el lugar, pero considero que es un lugar que me dio todas las oportunidades. Cuando bajé del avión me hice la promesa que mis estudios no iban a quedar truncados ahí, y que desde el primer día que llegue a Guatemala tengo que buscar dónde realizarme, dónde estudiar, dónde hacer unos posgrados, lo cual me dio la oportunidad la Universidad Francisco Marroquín, donde revalidé mi título de licenciatura en Ciencias Sociales. Luego seguí una maestría también en Ciencias Sociales, con la suerte de que salí con el premio cum laude. Y en la misma universidad nos dieron el chance para los que éramos magíster de seguir un doctorado en filosofía del derecho. Como siempre me ha gustado las ciencias sociales, las ciencias humanas, las ciencias espirituales, me inscribí y después de 3 largos años logré sacar mi título de doctor en filosofía del derecho. En el tiempo que estaba estudiando, a la vez he tenido siempre una necesidad de expresarme, y esa necesidad de expresarme lo he hecho a través de cuentos y de novelas, y les he editado, pero estas ediciones prácticamente las he regalado, no he puesto a la venta porque no he tenido dónde, o no, tal vez no me he atrevido a ir a una librería. Y el amigo Mario Morales, que por él es quien yo estoy aquí en Guatemala, me invitó a esta entrevista. En términos generales, esa es mi historia. Manuel Rueda, y cuando viniste a Guatemala, ¿a qué te dedicaste? Bueno, yo vine con un programa que era de una ONG,
el Comité de Reconstrucción y la UNESCO. Y la idea era que apoyemos en la reconstrucción. En mi caso, por estar vinculado a las ciencias sociales, yo me dedicaba a la organización de grupos juveniles y organizaciones comunales, digamos. Ese era mi trabajo. Tengo entendido que asesoraste varias instituciones también. Cuando el contrato con el Comité de Reconstrucción, con la UNESCO, decía que solamente puedo trabajar 2 años, pero en los 2 años tuve la oportunidad de vincularme a otras organizaciones y realmente sí me involucré con bastantes instituciones, con una institución que manejaba la PEGER, con ASEXA, que era parte de la salud, con CONCAF, que era una institución de corte evangélico, pero hacía desarrollo. Apoyé a que se crearan otras instituciones de desarrollo y trabajé durante 20 años acompañando a mi señora en un programa de niñas de la calle. Y tal vez es el único programa que existía en ese momento especializado en niñas, y pues considero que sí se logró bastante, digamos, en cuanto a la readaptación y en cuanto a indicar y hacer ver el problema que existía en Guatemala. Bien, Rueda. Contame, Manuel Rueda, y a nivel de como escritor, ¿desde cuándo comenzaste como escritor? Bueno, yo empecé como escritor ya antes de venir a Guatemala, pero hacía pequeños ensayos sobre lo que es cooperativismo. Estaba un poco como joven, muy pegado a cierto tipo de ideas y escribía ciertos artículos políticos, pero realmente comencé a escribir cuando salí de la ONG que me contrató. Comencé a escribir libros técnicos. Escribí uno sobre recreación, que en ese momento tengo entendido que era el único que existía aquí en Guatemala. Escribí sobre planificación y proyectos. Escribí sobre dinámica de grupos y otros materiales que servían para las organizaciones de desarrollo. Luego de eso me entró la espinita y me hice un desafío a ver si yo podía escribir cuentos. Para eso me metí a un curso donde daban las ideas y se desarrollaban los cuentos. Ahí con nuestro profesor, nuestro coordinador, comencé a escribir y me di cuenta que mis cuentos sí pegaban. Entonces seguí adelante, se terminó el curso, pero ya a partir de ahí ya me dediqué yo solo a escribir. Luego, asimismo, dentro de esta situación, dije, bueno, vamos a atrevernos a escribir novela. Entonces escribí mi primer novela, y interesantísima la novela, porque bueno, ahí lo que uno desarrolla son ciertas formas inconscientes que quiere sacar a la luz y a lo mejor no puede expresar, a través de la lectura lo hace. Escribí una novela que se llama Matar para Vivir, y como les decía antes, regalaba. Tengo una hija que estudió psicología clínica
y fue llevando a su facultad, cuando ella estaba en primer curso, a la facultad de la Landívar de Psicología, y por alguna razón la maestra le pidió la novela, leyó la novela, y fue por muchos años texto obligatorio de lectura, porque en esa novela, sin yo haber previsto, encontraron elementos psicológicos que podían servir de ejemplo o de material para las estudiantes. Y todas las personas que han tenido la oportunidad de leer, les ha gustado el tipo de novela. Muy bien. ¿Y qué otros libros has escrito, Manuel Rueda? Bueno, en el ámbito de la novela, siempre me llamó la atención lo que la vida política de Guatemala, sobre todo en el tiempo de la revolución, y me llamó la atención porque había el doctor Asturias, que fue uno de los firmantes de la carta, que a la vez fue asesor de mi tesis de maestría, que me dice, mire, usted en su tesis no puso algo sobre la revolución, que nosotros apoyamos mucho al ciclismo. Bueno, pero como yo estaba fuera de foco, no supe responderle, pero me dejó con esa espinita. Y más adelante me puse a revisar con varios autores qué es lo que decían el periodo de la revolución. Y me pareció muy importante y muy interesante. Entonces dije, a esta novela lo que le falta es ponerle movimiento. Entonces voy a ponerle ficción de cómo creo que sucedieron los acontecimientos. Y así lo hice. Y en la primera hoja sí pongo bien claro. No son datos históricos, son una ficción de cómo pienso que se dieron los acontecimientos de la Revolución de Octubre, que es un hecho muy relevante aquí en Guatemala. Muy bien, entonces tenemos tu novela de Matar para Vivir, que nos narraste al principio, y después este otro libro, si lo podemos mostrar a la cámara. Sí, es la Guerra Fría, los juegos del poder y las cruentas consecuencias, porque aquí se jugaron muchos intereses, digamos. Por un lado nos dividieron, estaba metido dos imperios y cada uno defendiendo lo suyo, digamos, y el pueblo poniendo los muertos, pues, y entonces por eso son las cruentas consecuencias que yo considero que hasta el momento no hemos logrado sanar esa herida, ¿no? Y siempre seguimos viendo que no se alcanzó lo que se quería en la revolución. Muy bien. ¿Qué otros libros has escrito? Después yo he escrito este libro que se llama Lo que quedó de nosotros. Este es una serie de cuentos, unos cuentos que iban saliendo acordándome tanto de mi niñez, tanto de mi juventud, le iba poniendo ficción y saqué este cuento de aquí. Después tengo un libro también de cuentos que escribimos con un grupo literario que teníamos, que se llamó Afanes. Este libro también gustó mucho con la gente con la que trabajamos y a la gente que le hemos podido hacer llegar. En el actual momento estoy escribiendo dos ensayos, dos libros. Uno de economía para no economistas. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque normalmente vivimos en esta sociedad
y nosotros hacemos juicios de valor sin tener base. No, cuando hablamos del mercado, cuando hablamos de la injusticia, cuando hablamos de los salarios, realmente no sabemos cómo se forman esos salarios. Cuando hablamos de la gente que es adinerada, digamos, entonces muchas veces tenemos como cierto resquemor a ese tipo de gente porque creemos que se van llevando la mejor tajada. Entonces yo estoy tratando de, en base científica, a demostrar que esa gente que tiene dinero no puede mantener su dinero quieto, siempre tiene que mover. Y ese movimiento va a hacer que se creen más empresas y que al crearse más empresas consigamos tener un pleno empleo, que todos nosotros podamos trabajar de lo que hacemos. Muy bien, Manuel Rueda. Y si el público de Conversando con Mario Morales quisiera obtener tus libros, ¿cómo hace para comunicarse contigo? Bueno, podrían hacer a través de mi correo electrónico, que es manuelrueda2444@gmail.com, o tal vez dirigiéndose a mi teléfono, que es 555-09827, y con mucho gusto les atendería, porque la función de un escritor es que la gente le lea, o si no, no tiene objetivo el libro, digamos. Muy bien, Rueda. Te agradezco esta entrevista porque la verdad que la misión de Conversando con Mario Morales es dar a conocer tantos escritores que existen en Guatemala y que realmente tienen sus libros y no tienen dónde poderlos adquirir las personas, así de que vamos a estar pendientes de tu próximo libro para que nos los muestres y que nos des a conocer su contenido. Así que muchas gracias, Manuel Rueda. Muchas gracias a usted, Mario Morales.